Muy buenas tardes, queridas damas, señores, caballeros. Para mí es un gusto estar presente en esta ciudad linda de Arequipa. Soy Marcelo Sedamanos, director de la Maestría en Gerencia Pública de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Vamos a presentarles el evento que se denomina Diálogos de Alta Dirección. Este es un evento que estamos realizando de manera descentralizada, la Universidad Continental, en diversas ciudades del país, llevando la participación ciudadana, eh, relacionándola con ponentes experimentados y expertos en determinados temas que son vitales para el desarrollo de cada territorio. En esta ocasión vamos a traer la calidad del gasto como tema central. Y efectivamente las inversiones es parte fundamental en el área de la calidad del gasto. Vamos a poder brindar a ustedes la posición del Ministerio de Economía y Finanzas y la posición privada de una opción de, de promoción de las inversiones eh, privadas a través de modalidades que vamos a explicar, que van a poder impulsar, y de hecho ya lo están haciendo, la inversión en el país. En la práctica, eh, cuando hablamos de calidad de gasto, pues nos imaginamos que estamos hablando de cosas de detalle. Efectuada una obra pública, tenemos que afinar la calidad de gasto para que sea de acuerdo a lo que la ciudadanía necesita. Lamentablemente en nuestro país eso no ocurre así. Estamos en un nivel muy básico y primario, porque la obra pública no se finaliza. En el año 2023, de 75 mil millones, de 65 mil millones de soles de inversión pública, solamente se ha ejecutado el 75% en el país. Los gobiernos locales han llegado apenas a 62%. El gobierno nacional y el gobierno regional han llegado a un 79-80%. Se dan cuenta que los pocos recursos que tenemos no se alcanzan a cubrir. Hay una brecha muy alta por satisfacer en infraestructura de saneamiento sobre todo, porque la inversión es para ello, ¿no? Impulsar el desarrollo territorial del país y cerrar las brechas, las desigualdades que tenemos en nuestros países. Pero con estos resultados básicos, diríamos, tenemos mucho por hacer todavía. Hoy vamos a presentarles a ustedes a dos expositores que nos van a abrir los ojos, nos van a precisar temas con respecto a este tema fundamental. Presentamos a Jover Chávez, quien es director de calidad del gasto público de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Él es candidato a magíster en gerencia pública por la Universidad Continental, contador público de profesión, tiene más de 13 años de experiencia en el sector público, experiencias en temas asociados a presupuesto público, políticas públicas. Asimismo, ha sido director de la Oficina de Evaluación de Impacto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, director de la Oficina de Articulación Intergubernamental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y asimismo coordinador de programas presupuestales de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior. Lo invitamos a Jover a pasar adelante. También presentamos a ustedes a la señora Mariana Caballero Deza. Ella es gerente general de Aloxi, es la Alianza para Obras por Impuesto, experta en sostenibilidad y obras por impuestos. Más de 20 años de experiencia profesional en el diseño, gestión y evaluación de proyectos de responsabilidad social, comunicación estratégica, reputación, relaciones institucionales y posicionamiento público. Fue miembro del Consejo Directivo de L+1 y jefa de sostenibilidad de sostenibilidad e imagen en Telefónica. Adelante, por favor, Mariana Caballero. Le damos las gracias por aceptar nuestra invitación de la Universidad Continental. También
queremos presentar a ustedes a nuestros panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Los invito a pasar al estrado, por favor, a tomar asiento. Ellos son el señor Renato Paredes, quien es gerente general de la municipalidad José Luis Bustamante Rivero. Adelante, por favor. El señor Gerardo Lobón Zavala, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible AEDES, miembro titular del Comité Ejecutivo Regional para la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Y también presentamos a ustedes al señor Bruno Vargas Lama, presidente del Comité de Construcción de la Cámara de Comercio de Arequipa. Y le damos las gracias desde ya por aceptar nuestra invitación. Vamos ahora a dar inicio a nuestra primera ponencia, que va a estar a cargo del señor Jover Chávez, quien nos va a hablar el tema la calidad del gasto en regiones y municipalidades, especialmente de las inversiones. Adelante, Jover. Ya. Buenas tardes con todas y con todos. Profesor Sedamanos, mucho gusto. Gracias por la invitación a la universidad, al equipo panelistas. Gracias, de verdad que es un honor para mí venir a exponer algunos temas de interés público nacional. Yo también formo parte, digamos, de la Universidad Continental, soy egresado de la Maestría en Gerencia Pública, por allá por el año 2019. Entonces, me siento de verdad muy honrado de poder participar en este evento. A ver, quiero señalar algunos aspectos que de verdad que el profesor Sedamanos ya ha ido un poco, digamos, poniendo en contexto en lo que nos congrega el día de hoy, y es el tema de la inversión pública. Mucha de la población siempre está mirando a la autoridad de turno, sea el alcalde, sea el gobernador regional, incluso a nuestro sector nacional, y siempre dice: necesito la inversión. Necesitamos la dotación de carreteras, necesitamos energía eléctrica, necesitamos los sistemas de agua y saneamiento, ¿sí? Y todo eso necesariamente se realiza a través de la inversión. Entonces, hay dos tipos de inversión: la inversión pública y la inversión privada. Sabemos que la inversión privada es la que, digamos, tiene el mayor peso, porque finalmente hay rentabilidad, hay toda una dinámica económica asociada a ella, y luego está la inversión pública, que forma parte, digamos, de los servicios que brinda el Estado. Y esta inversión pública, finalmente, hoy en día, como que nos encontramos en una controversia, porque siempre nos quejamos la población, y así lo ve, es que la inversión pública no está llegando a la población como lo espera. La inversión pública, o los proyectos no se culminan, los proyectos se paralizan, y finalmente no llega el servicio al ciudadano, ¿no? Entonces, yo les voy a presentar algunas láminas nada más para, digamos, tener una mirada global de cómo estamos a nivel de la inversión y algunos retos que tenemos, y que seguramente será muy útil, y específicamente el panel seguramente también nos va a ayudar ahí con algunas ideas para poder mejorar el tema de la inversión. El tema que se me ha pedido es la calidad de gasto en regiones y municipalidades, sobre todo las inversiones. Y ahí, antes de entrar, he puesto como unas situaciones, digamos, actuales, o unas preguntas, vamos a decirlo de esa manera,
que nos van a permitir, digamos, entrar de lleno en lo que corresponde a cómo está la inversión. Entonces uno dice siempre es que no todas las inversiones que se priorizan en el presupuesto o inicialmente en la PMI, finalmente terminan en el presupuesto que aprueba el Congreso y finalmente estas logran ejecutarse. Y acá hay que, digamos, mirar un poco cómo está la coyuntura. Siempre, pues, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, como decía, formulan los proyectos, declaran viables los proyectos. Esos proyectos finalmente se incorporan a la programación multianual de inversiones. Se hace un ejercicio breve de cómo es que la autoridad de turno ve dónde debería ir la inversión y prioriza, ¿sí? Las inversiones que deben estar en el presupuesto, y esto se lleva como Poder Ejecutivo al Congreso, y finalmente el Congreso es quien aprueba, al aprobar la ley de presupuesto dice cuáles son los proyectos que deben quedar y cuáles no son los proyectos que deben quedar. Otro punto fundamental es de que una vez que ya tiene el Congreso aprobado el presupuesto, y es que las entidades, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, finalmente dicen, todas estas inversiones que están en el presupuesto no terminan de ejecutarse. Y aquí es un tema muy dinámico, miren ustedes, porque nos ha pasado y la experiencia misma nos dice que inmediatamente iniciado el mes de enero, los gobiernos regionales, gobierno local, inclusive el gobierno nacional, realiza modificaciones al presupuesto y deja de lado las inversiones que están programadas en el PIA y prioriza nuevas inversiones. Incorpora nuevas inversiones al presupuesto o abre nuevos proyectos y la cartera de inversiones se va ampliando, e incluso la parte de la experiencia es de que hemos encontrado que algunos gobiernos locales ejecutan la programación del presupuesto de las inversiones y luego incorporan nuevos con un cachito. Finalmente hay que poner algo en el presupuesto a la inversión para que se note de que estamos ejecutando, o lo iniciamos el proyecto y luego finalmente no se ejecuta, ¿no? Y otro aspecto fundamental también que siempre uno se pregunta es de que todas las inversiones que se ejecutan no estaban en el presupuesto, justamente derivado de esto. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas necesidades. Digamos, todo esto lo puedo graficar en 2 o 3 proyectos. Digamos que se prioriza en el plan de desarrollo concertado, en el presupuesto participativo, se prioriza una carretera. Finalmente la carretera va en el proyecto de presupuesto que remitió el gobierno regional, va al Congreso y finalmente se aprueba en el Congreso, se incorpora el proyecto y el gobierno regional ya lo tiene en el PIA, la construcción de la carretera. Pues resulta que para dar inicio a la ejecución de la carretera tiene que convocar el proceso de selección. ¿Qué pasa? Que el proceso de selección se cae. Se cae el proceso de selección, retrasa la ejecución. Si paralelamente a ello no tiene toda la permisología, digamos, no tiene las autorizaciones del ANA, no tiene las autorizaciones de impacto ambiental, no tiene todo ello, el proyecto se paraliza. Al paralizarse el proyecto, dice esto, ¿llego o no llego a ejecutar? Ya no llego a ejecutar. Entonces, como no se puede ejecutar, incorpora otros proyectos. Dice, vamos a incorporar una institución educativa. ¿Cuánto es el costo del proyecto? El costo del proyecto de una institución educativa puede estar 4 o 5 millones, dependiendo el tamaño, y dice, oye, hasta 10 millones de soles. Ya, incorpora la institución educativa y deja de lado la carretera. Ese es un poco lo que nos quiere decir. Hay muchos casos como esos, ¿sí? Hay otros en donde dice, ¿sabes qué? No vamos a llegar a ejecutar la carretera el 100%, lo vamos a ejecutar un 50%, pero como quiero quedar bien al cierre del año un poco la foto para decir que estoy bien en la ejecución, anúlalo parcialmente y abre otros proyectos, ¿sí? Total, lo iniciamos y culminamos el siguiente año fiscal. El hecho es de que se sigue abriendo la cartera de inversiones en el presupuesto de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, inclusive del gobierno nacional, y finalmente no se culminan.
Y al no culminarse, sí se puede, digamos, seguir abriendo cartera de inversiones y nos enfrentamos a un problema grande. ¿Cuándo nos enfrentamos al problema? Cerramos el año fiscal, no ejecutamos todo el presupuesto, proyectos a mitad y al siguiente año ya no tenemos recursos. Digamos que el gobierno regional, si es el ejemplo ese, sí, se financia los proyectos con recursos ordinarios, recursos del Tesoro. Los recursos del Tesoro se revierten al cierre del año. ¿Cómo revierten? Al otro año hay que demandar recursos al Tesoro. Presentamos demanda adicional al Ministerio de Economía y Finanzas o a los sectores y decimos dame plata. No hay recursos escasos, el proyecto sigue paralizado. Ese es un poco lo que he querido graficar con estas ideas iniciales, ¿no? Pero todo eso, digamos que no todo va tan mal. De hecho, en el año 2023, en el camino a la OCDE, la OCDE hizo un peer review en el caso de la gestión de las finanzas públicas en el Perú, y hay algunos datos que sí son sumamente interesantes que mirar, ¿no? Por ejemplo, en la revisión que hizo la OCDE de pares, nos encontramos que el Perú tiene el 62% del presupuesto modificado al cierre del año, ¿sí? Está por encima del promedio de los países OCDE. ¿Qué implica esto? Que hay una buena descentralización de la inversión. Es decir, que los gobiernos regionales, gobiernos locales tienen una buena participación, ¿sí? Si nosotros miramos ahorita la consulta amigable, más o menos el 50%, ahorita a la fecha, el 50% de los 67.000 millones de soles que tenemos como inversión pública en el presupuesto de los gobiernos regionales y locales y nacional, el 50% corresponde a los gobiernos regionales y locales. Entonces, sí hay una buena descentralización de la inversión pública a nivel de gobierno regional, gobierno local. Entonces, ¿por qué? Porque justamente ya no como años anteriores, finalmente el presupuesto pues se concentraba en el gobierno central, en el Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, y al inicio del año, durante el año, se efectuaban las transferencias de recursos a los gobiernos regionales y gobiernos locales para que puedan iniciar la ejecución. En algún momento se tomó la decisión hacia el año 2022 y ha ido un poco el camino, es de que ya no vaya al nacional, el presupuesto se pinte directamente el gobierno local y que el gobierno local desde el 1 o 2 de enero ya tiene el presupuesto y ya tiene que iniciar las inversiones. Entonces, este es algo, un dato interesante que, digamos, en el peer review que hizo la OCDE, digamos, estamos, más o menos ahí a nivel Perú. Pero también encontró, y creo que el profesor Sedamanos ya más o menos lo ha señalado, es los niveles de ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales y gobiernos locales. En promedio, según este peer review, es que en los últimos 10 años la ejecución alcanza los niveles del 63%. Es decir, de cada 100 soles que tienen el presupuesto al cierre del año solamente se ejecutan 63 soles en promedio. Y los otros, y el diferencial, si es que es RO, va al Tesoro, y si es que es canon y sobrecanon, regalías, fondos de compensación municipal, en el caso de los gobiernos locales, finalmente constituyen saldos de balance y pueden incorporarse en el nuevo ejercicio fiscal. Entonces tenemos un mayor presupuesto que va creciendo año a año justamente porque no se ejecutan las inversiones en el año respectivo, ¿no? Sin embargo, también encontró que la baja ejecución de inversiones también refleja bajos niveles de calidad de las inversiones. Y aquí ustedes dirán, pues, o sea, cuando hablamos de calidad de gasto, ¿a qué nos referimos? Hablamos de calidad que se culmine el proyecto, hablamos de calidad que se entregue el proyecto, hablamos de calidad que brinde los servicios esperados el proyecto. ¿De qué hablamos de calidad? Justamente que es el término un poco amplio, pero hay que acotarlo a ciertas variables, y es un poco lo que decía la OCDE, ¿no? Es de que las inversiones mejoran la competitividad y sobre eso tenemos que mirar algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, la interconexión vial. Los proyectos, ¿qué tanto apuntan a generar esa interconexión vial? ¿Qué tanto apuntan contribuyen a la desnutrición crónica infantil? ¿Qué tanto contribuyen estos proyectos a cerrar la brecha habitacional? ¿Qué tanto contribuyen esto a disminuir los índices de pobreza?
Entonces, por ahí vamos a ir encontrando algunas variables que tienen que ver con la calidad del gasto y las inversiones. Sin embargo, propio el ejercicio de las autoridades, y eso está en el marco de sus competencias, en el marco de los planes de desarrollo, es que ¿qué pueden priorizar como inversiones? Cuando priorizan las inversiones es que ¿qué quiero cerrar como brecha en mi territorio? ¿Qué quiero cerrar como brecha en mi departamento, en mi provincia, en mi distrito, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, ya al año 2023 y 2024 he querido un poco separarlo ahí cómo están los avances de la inversión, ¿sí? Y miren, gobiernos regionales y gobiernos locales, ustedes ven un pico en la línea celeste justamente en los 2 últimos meses. ¿Qué quiere decir? Podemos señalar que el proyecto inició en febrero, en marzo, en abril y mayo, y obviamente están culminando en el mes de noviembre y diciembre. Tranquilamente se cierra el proyecto, asunto solucionado, pero acá no. La mayoría de las inversiones o los picos es justamente ¿por qué? Porque se acumula todo y a diciembre hay que devengar para quedar bien en la foto de que tengo un buen nivel de ejecución presupuestaria, ¿sí? Y a su vez, como tengo recursos que pueden revertirse al tesoro público, hay que avanzar en el devengado. Hay que registrar el devengado del gasto de tal forma que muestre la mejor foto. Y esto sí nos preocupa, porque la ejecución de la inversión debe ser de manera permanente y no tener ese pico muy elevado en estos últimos meses. Porque ahí, justamente, al cierre, digamos, para el otro año, enero, febrero, es de que nos preocupamos en regularizar muchas veces la documentación, porque se devengó el proyecto y no se culminó, y sobre eso los proyectos también quedan paralizados. Y o si no tuvo la documentación necesaria y hay que rebajar el gasto. Entonces, tenemos ese comportamiento de la ejecución de las inversiones en regiones, en locales, en donde los picos fuertes son al cierre del año. Debiera ser esto durante todo el año tener un constante crecimiento, sí, pero no tener ese pico tan alto. Y en el año 24, en particular en los gobiernos locales, tenemos un pico muy fuerte en el mes de mayo, en la línea naranja. ¿Por qué tenemos ese pico? Justamente porque los proyectos que quedaron en el 2023, ¿sí? Algunos se tuvieron que, se comprometieron nada más, se quedaron con contrato y hay que avanzar con la ejecución. Se autorizó en la ley de presupuesto la continuidad de las inversiones y justamente al salir los decretos supremos de transferencia de los recursos, los gobiernos locales que hicieron es, como los proyectos estaban iniciados, ya estaban muchos en ejecución, hay que devengar. Recibimos el recurso y hay que devengar. Eso es lo que generó ese pico elevado ahí en el lado de la inversión en los gobiernos locales. Esto es de manera global, de manera general, ¿sí? Cómo ha sido el comportamiento de las inversiones, ¿no? Algo que también me interesaba mostrarles es de que cuando hablamos de calidad de gasto hay que contribuir a, las inversiones, cómo contribuyen al índice de competitividad regional y cómo estamos a nivel regiones. Tenemos en primer lugar, con el mayor índice de competitividad, tenemos a Moquegua, de ahí tenemos Lima y aparece en tercer lugar Arequipa. Entonces, Arequipa está, sobre el promedio. Estamos bien en el índice de competitividad, las inversiones, de alguna manera, en los pilares que compone este índice, de alguna manera, pues estamos en camino a mejora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay inversiones que justamente conllevan a que mejore la dinámica económica, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay infraestructura, hay servicios de salud, hay servicios de educación, entonces las inversiones sí contribuyen allí, ¿no? Es una fotito nada más. Y acá solamente es un pequeño zoom de cómo más o menos están las inversiones a nivel de tipos de inversiones. ¿Dónde se ejecuta más en caso de región y locales? Son las inversiones de infraestructura, principalmente carreteras, principalmente, edificaciones. ¿Sí? El 72% en el caso de locales y el 74% de la ejecución de las inversiones están concentradas en este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, ese es un poco nada más cómo está la mirada de la ejecución, pero acá hay algunas recomendaciones y esto está en la línea
de la revisión que hizo la OCDE en el año 2023, que nos ayudan a mejorar las inversiones, es que hay 4, digamos, pilares fundamentales en donde se tiene que trabajar para apuntalar, para hablar de calidad de gasto. Es de que primero necesitamos que haya una institucionalización del proceso de planificación de las inversiones. Entonces la pregunta acá es sola, ¿qué tanto planifican los gobiernos regionales, los gobiernos locales las inversiones? Tenemos un plan de desarrollo concertado, tenemos un plan de desarrollo regional, tenemos un plan estratégico institucional, y ahí cabe preguntar si es que esta planificación estratégica recoge las inversiones que van a contribuir al cierre de brechas. En su mayoría seguramente sí, pero hay un reto fuerte por institucionalizar la planificación. Necesitamos mecanismos adecuados de participación de los actores, y esto es fundamental. Cuando hay los procesos de presupuesto participativo, en términos concretos, muchas veces las autoridades no convocan masivamente a la población, o la población no está bien representada para poder, digamos, para poder participar y, digamos, priorizar de una mejor manera las inversiones. Entonces necesitamos ello. ¿Qué más? Es que tengamos un enfoque territorial. Si yo soy gobierno regional, si yo soy nacional, ¿cómo es que cierro la brecha tanto de nación? ¿Cómo voy a decantar en las regiones? ¿Cómo es que el local contribuye con sus inversiones a los objetivos de desarrollo nacional? Entonces ahí tenemos un gran reto también, porque muchas veces pues la autoridad de turno del gobierno local distrital no es afín a la línea del gobierno provincial o del gobierno regional, y muchas veces como que nos manejamos como islas y finalmente cada uno tiene su propia visión del desarrollo, ¿no? Otro aspecto fundamental es el diagnóstico de las necesidades. O sea, en los espacios de planificación, de desarrollo concertado, justamente es mirar hacia el mediano plazo. A veces se priorizan las inversiones y se recogen de manera anual. O sea, lo que la población pide de manera inmediata, eso hay que priorizarlo. Y acá necesitamos incorporar esa planificación, ese diagnóstico de brechas verdaderamente, y que fijemos algunos escenarios de comportamiento en el mediano y largo plazo. ¿Qué implica? También es tener buenas bases de datos de información. ¿Cómo recojo la información para formular mis proyectos de inversión? Y a veces en la misma experiencia nos ha pasado que hemos visto la formulación del proyecto de acá, copian el consultor de un lado y lo replica en otro lado. Y eso sí, digamos, perjudica también el tema de las inversiones. No menor que esto, el tema de fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, gobiernos locales. Y aquí hay un reto grande. Y es porque hay un reto grande porque las autoridades, los funcionarios, los equipos técnicos en los gobiernos regionales, en gobiernos locales, siempre hay una alta rotación. Y lo mismo pasa en el nacional. Y siempre hay que apuntar a fortalecer las capacidades, ¿no? Otro aspecto fundamental, y es allí donde quizás voy a profundizar algo más, ojalá me alcance el tiempo, es el uso de techos de gasto en la programación. No hay techos. Todos los años, como conversaba previamente, es de que se formula proyectos, se sigue formulando proyectos, se aprueban, se declaran viables, están aptos para ejecutar los proyectos de inversión, pero el presupuesto no va a ese ritmo. Entonces la brecha año a año se ensancha entre lo que se formula, lo que se declara viabilidad como inversión y el presupuesto. Y necesitamos establecer algunos límites para que también esto vaya digamos, en línea con los límites de gasto, con las reglas fiscales y todo ello, ¿no? Entonces, ahí sí hay una tarea fuerte en trabajar en ese aspecto. El tema de otro aspecto fundamental es los criterios de priorización. Entonces, ¿qué priorizamos primero? Proyectos, digamos, en salud, en educación, pero esto va a devenir efectivamente con que se haga un buen diagnóstico de las inversiones. Y esto es lo que está faltando, ¿no? Entonces, igual, ¿quién tiene que tener unos buenos criterios de priorización? Lamentablemente, desde el lado del presupuesto público hemos tenido que hacer algo. Para formular tu presupuesto, primero prioriza tus inversiones que están por cerrar, luego tus inversiones que están en ejecución, luego tus inversiones que tienen expediente técnico, luego tus inversiones que ya están viables. Entonces hemos hecho una jerarquización.
pero no es todo. O sea, eso es solamente como una regla de programación del presupuesto, pero no debiera ser así, ¿no? Entonces, y sobre eso ya se puede identificar proyectos más eficientes y aquellos que se ejecuten su totalidad y asegurar los recursos para que esos proyectos se ejecuten de manera total y no se sigan abriendo la cartera de inversiones, porque esto nos puede conllevar luego a altas demandas de presupuesto al Tesoro Público, los cuales no se pueden financiar, ¿no? Y finalmente, algo que tampoco se ha avanzado mucho, y acá hay un reto fuerte, es que se haga el seguimiento a la operación y mantenimiento. ¿Cuántos proyectos se culminan dentro del tiempo, dentro del plazo, y cuántos tienen un buen mantenimiento, una buena operación o los recursos para la operación y mantenimiento, ¿no? Y algo no menos importante es de que se tiene que identificar lista prioritaria de inversiones que tienen que ser evaluables. Tenemos una evaluación ex post en el ciclo de la inversión pública en el marco del INVIERTE-P, pero ¿qué tanto se ha avanzado ahí? No se ha avanzado mucho. Entonces sí tenemos retos fuertes ahí para poder cerrar el círculo y recién empezar a hablar de calidad de gasto, ¿no? Tener una visión estratégica, hacer un buen diagnóstico de las necesidades, fortalecer los procesos de priorización o una buena, fortalecimiento de capacidades a los gobiernos regionales y locales. Sin perjuicio de ello, hay unas recomendaciones de la OCDE y en esa línea, desde el lado de la Dirección General de Presupuesto Público, nosotros estamos apuntando, y es que la OCDE te dice, necesitas mejores inversiones que tienes que priorizar y hay que priorizar esas inversiones que te generen mejor resultado en el análisis costo-beneficio. Entonces, sobre ello es que desde el MEF estamos tratando de incorporar mejoras a las intervenciones y las relaciones entre el impulso en las regiones y gobiernos locales sobre el presupuesto. Y ahí hablaba de criterios adicionales para poder programar. Desarrollar mejores herramientas de incentivos presupuestarios que nos conlleven a apuntalar y a mejorar la ejecución de las inversiones. Hay que hacerlo atractivo, digamos, la inversión a los gobiernos regionales y locales. Y también trabajar en mejores herramientas de monitoreo, sí, sobre la ejecución de las inversiones. Si bien es cierto, desde el lado del control se ha avanzado con el tema del control concurrente y esperaríamos que aquellas inversiones que tienen el componente del control concurrente no se paralicen, aunque en la práctica muchas de esas obras que a pesar de tener todo el acompañamiento propio del control concurrente también se paralizan las obras. No debería pasar así. Entonces sí necesitamos tener mejores herramientas y a eso estamos apuntando, ¿no? En el caso de incentivos presupuestarios, y por ahí me quedo, es de que desde el lado del MEF se ha venido impulsando el incentivo de reconocimiento de ejecución de inversiones, el llamado REI. Este es un incentivo en el marco del presupuesto por resultados y que apunta a mejorar la calidad de gasto, que contribuye a que los gobiernos regionales y gobiernos locales generen, digamos, incrementen su mejor nivel de ejecución, mejoren la priorización de sus inversiones y finalmente esto esté enmarcado en las normas del INVIERTE, ¿no? Entonces hay varios actores ahí en el marco de este incentivo presupuestario, ya que tiene a la DGPP, a la DGPMI, participan el 100% de los gobiernos regionales, participan el 100% de los gobiernos locales, ¿sí? Y finalmente se fijan algunas metas para los gobiernos regionales y locales y sobre eso se transfiere recursos por el cumplimiento, por la mejora de la ejecución de las inversiones, ¿no? Y finalmente, es un poco la transferencia de los recursos en el marco de este incentivo presupuestario que viene desde el año 2019. En el año 2019 se asignaron 200 millones, en el año 2020 se asignaron 100 millones, en el año 2021 se asignaron 150 millones, en el año 2022 se han asignado 280 millones, en el año 2023 se han asignado alrededor de 300 millones, en el año 2023 al cierre, para el año 2024 se han asignado 75 millones. Pero si ustedes pueden mirar, el monto transferido es bajo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de haber un incentivo presupuestario que contribuye a mejorar la ejecución de las inversiones, aún hay retos grandes por parte de los gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Por qué? Porque seguramente hay toda una problemática debajo que tiene que ver con que el proyecto está paralizado, con que el proyecto se cayó, con que el proyecto no culminó en los plazos, el expediente no estuvo bien elaborado, qué sé yo,
varios problemas que de alguna manera desde el lado del equipo del MEF ya se tiene identificado, y por eso muchas veces los gobiernos regionales no culminan la ejecución. Y también hay del otro lado, ¿no?, en que se priorizan más inversiones, se abre la cartera con presupuesto de las inversiones y finalmente para todos no alcanza el presupuesto y las inversiones se quedan sin ejecutar, ¿no? Entonces ahí me voy a quedar, y es que hay un reto grande por mejorar las inversiones y desde el lado de nosotros, desde el lado del MEF, estamos apuntando a mejorarla, ¿no?, con herramientas de incentivos, tratando de, digamos, diseñar algunos instrumentos que nos conlleven a ir en el camino de las recomendaciones de la OCDE, ¿no? Yo sé que hay retos grandes y seguramente habrá muchas discusiones como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jover. Vamos a darles un micro a nuestros panelistas. Bueno, agradecemos las interesantes palabras y recomendaciones de Jover. Y ahora vamos a dar la palabra a nuestros panelistas. Ellos van a tener 5 minutos cada uno para comentar lo que hemos escuchado desde su punto de vista y alguna cosa que quisieran adicionar con mucho gusto. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos. ¿Acá adelante o acá está bien? Como usted. Sí, bueno. Bueno, muy buenas tardes con todos y bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a mi distrito, José Luis Bustamante Rivero, donde está la Universidad Continental. Como comentó el doctor, en este caso, bueno, yo soy gerente municipal de José Luis Bustamante Rivero, ya desde inicios de gestión, y traigo el saludo también del coronel Freddy Segarra Blas, que es nuestro alcalde distrital, y estamos trabajando en gestión casi 20 meses. Y sí, me he escuchado muy interesado, y también bueno, yo también he estudiado la maestría acá de gestión pública en la Universidad Continental, ya hace como unos 10 años, y también en mi calidad de docente soy catedrático de la Universidad Católica en la Escuela de Pregrado y Posgrado. Yo también enseño en la maestría de gestión pública. Y enseño a los chicos también, no soy especialista de presupuesto porque soy abogado, pero conozco y parte de mi función como gerente municipal es estar al tanto. Y justo escuchaba atentamente la exposición, y quisiera hacerle 2 preguntas fundamentales y podemos revisar nosotros a mucho orgullo lo que indicaba el doctor, el director de presupuesto. El año pasado, durante todo el 2023, la Municipalidad de Bustamante ha salido primero en ejecución presupuestal, que comentaba el Rey, eso lo podemos verificar en consulta amigable. Tenía una ejecución del 99%, ¿no? Prácticamente el 100%, casi es un récord. Hemos sido primeros en toda la región Arequipa y calculo yo debemos estar en el top 10 a nivel nacional de más de 2.000 municipalidades. Entonces, y comentaba el doctor que hay retribuciones, ¿no? Pero si no me equivoco, por haber sido el primero, me han transferido 78.000 soles, más o menos, eso tendría que verificarlo con mi gerente de presupuesto, pero digamos, hemos hecho todo un esfuerzo, porque a pedido del alcalde se ha trabajado específicamente para llegar al top, ser los primeros, y realmente, como dice el doctor, hay una retribución corta, ¿no? Los montos son menores, y también porque existen muchas falencias de municipalidades. Entonces, esa sería una primera pregunta de por qué o cómo podríamos mejorar lo del REIC, ¿no? O mayor incentivos a los que sí cumplimos, ¿no? Y tal vez diría yo un castigo, eso siempre les digo a mis alumnos de pregrado sobre todo, porque al que no hace nada no le pasa nada, ¿no? Tenemos municipalidades acá, y siempre lo pongo como ejemplo, y como debemos saber muchos, siempre pongo yo en mis clases el caso de Yarabamba, no sé si el doctor conoce. La municipalidad de Yarabamba es una municipalidad que, si ustedes buscan por Google, no llega a más de 2.000 pobladores y tiene un presupuesto de canon de más de 100 millones anuales, ¿no? Y ustedes dirán Bustamante, ¿no? Tal vez el primero, el segundo, el tercer distrito de la región Arequipa del sur del país, ¿no? Tenemos casi una población de entre 90.000 a 100.000 habitantes, ¿no? Fluctuantes, sobre todo por la zona del Avelino, y el presupuesto que me determina el MEF anualmente llega a las justas a 10 millones, ¿no? Y yo digo, ¿cómo hacemos esa comparación? Yarabamba, que tiene 2.000 personas, y nosotros que tenemos 100.000, ¿no? A Yarabamba le dan 100 millones y a mí me dan solo 10, ¿no?
y tengo muchas más necesidades, ¿no? No digo que esté mal que Yarabamba tenga tanta cantidad, pero esa es la segunda pregunta, ¿no? Y eso viene arrastrando hace años, ¿no? El tema de la redistribución del canon, que para mí, mi concepto, lamentablemente es muy mala, es pésima, ¿no? Antes yo he sido gerente provincial en La Unión, en Cotahuasi, zona de pobreza y pobreza extrema, que queda acá a 7, 6 horas de Arequipa. ¿Qué es en Arequipa, no? No sé si algunos conocerán. Ahí tenemos 11 distritos, y la municipalidad provincial, más los 11 distritos, su canon no supera los 20 millones. La provincial tenía 4 o 5, y cada distrito tenía 1 millón, 1,5 millones. Y con eso hago la pregunta, por eso en las zonas de pobreza o pobreza extrema les damos menor presupuesto, ¿no? Y hay otros distritos que llevan cantidades enormes. Hay el caso más grande que es la provincia de La Concepción en Cusco, ¿no? El distrito de Megantoni, que le dan casi 500 millones al año en canon. Y ustedes revisan su ejecución presupuestal, no llega ni al 50%. Entonces, esas dos preguntas, doctor, y muy agradecido por parte de la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Renato Paredes por su intervención. Vamos a dejar las preguntas para después, para la ronda de preguntas, y continuamos, por favor, con el señor Gerardo Lobón. Muchas gracias. Ante todo, mi reconocimiento a la Universidad Continental por permitirme estar en este estrado y compartir la palabra, opiniones con profesionales tan distinguidos como los que han disertado, van a disertar esta tarde, y también compartir con los panelistas. Dicho eso, también quiero congratular esta iniciativa de la Universidad Continental de abrir eso que han llamado diálogos, digamos, ejecutivos, sobre un tema que es, creo, trascendente, ¿no? No solo por lo dicho por Jover Chávez, que ha mostrado que 2/3 del presupuesto público está en manos de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales. Eso significa un cambio enorme en la dinámica de nuestro país en los últimos 10 años. Me parece eso formidable. Me gustaría agregar a eso un par de datos más por qué considero que es relevante que se discuta la calidad de la inversión y la calidad del gasto. Datos del año 2022 del Ministerio de Economía y Finanzas, por supuesto, dicen que en cuanto a inversión pública, vale decir, no está la otra parte, estamos hablando solo de inversión pública, los gobiernos locales ese año ejecutaron 44% de la inversión pública. Vale decir 20.000 millones aproximadamente, gobiernos regionales 20% con 9.000 y pico de soles, y el gobierno nacional con el 36%, lo cual significa unos 17.000 millones de soles aproximadamente. Un tercer dato que introduzco es que si vemos esa dinámica creciente de gobiernos locales y gobiernos regionales, que en estricto deberíamos poner gobiernos departamentales, porque regiones no existen. Hubo un cambio de nombre y hemos creado monarquías en varios departamentos. Si vemos en el tiempo, y vemos 2017 al 2022, en ese periodo los gobiernos locales han tenido un total, una masa de inversión del orden de 28.000 millones de soles. Es una masa enorme que representa una dinámica de crecimiento de haber pasado de 2.900 millones el 2017 a administrar 9.000 millones el año 2022. La tasa de crecimiento 209%. Señores, es un montón de dinero. Y en cuanto a regiones, también se observa la misma dinámica. En el periodo antes indicado, ellos administraron 7.000 millones de soles y representa un incremento del orden de 205% aproximadamente. Cuando uno se pregunta, semejante masa de dinero que ha ido como inversión pública, si fue hecho adecuadamente, debería generar bienestar.
La pregunta es, ¿se ha logrado eso? Y eso incluye tanto a los municipios chiquitos, grandes, pequeños, también a los gobiernos regionales. Y sucede que si intentamos medir el bienestar del país, por ejemplo, en el índice de anemia, lo que encontramos es que el índice de anemia en el país ha crecido y en Arequipa ha crecido también. Entonces la pregunta es, ¿estamos obrando bien? ¿Los actores que tienen la responsabilidad de usar esos fondos están tomando decisiones adecuadas? Más allá de los registros que sí muestran las cifras de los devengados y cuánto se ejecuta cada año, me temo de que la respuesta es poco alentadora. Y en esos términos me parece que deberíamos de ponerle más concreción a las medidas que ayuden a mejorar la calidad del gasto. Totalmente de acuerdo con que podamos establecer un sistema de mejor priorización, mejor diagnóstico, que haya un sistema de monitoreo post ejecución de proyectos, pero yo diría que también sería conveniente que el Ministerio de Economía y Finanzas, y a través de la persona de Jover, sugerir que detengámonos en el itinerario corriente de un proyecto. Un proyecto va a generar buenos servicios y va a ser un buen proyecto si es que tiene un buen expediente, si es que se ejecuta en el plazo correspondiente, si se ejecuta con las normas de calidad de ejecución y hay un buen sistema de supervisión. Yo me temo de que eso son las falencias que requieren respuestas a corto plazo. Y como Jover ha mostrado, hay que cerrar esas ventanas, puertas que permiten contrabandear, perdonen que use ese término, los avances que significa el programa multianual versus el SNIP. Se supone que con este sistema deberíamos haber logrado, digamos, mejor calidad de proyectos, pero lo que en la práctica hemos logrado es lo que ha descrito descarnadamente Jover, la multiplicación de proyectos a través de la programación multianual, y tenemos actores que deciden que un proyecto que debería ejecutarse en 30 meses o en 12 meses se ejecuta eventualmente en 2 o 3 años. Una muestra de ello es la ejecución presupuestal del gobierno regional de Arequipa. 120 y tantos proyectos ejecutados el año 2023. 16 de ellos tienen una antigüedad mayor a 8 años y uno de ellos mayor a 40 años. Es el proyecto ARMA. Señores, hay que cerrar. ¿Y cómo se cierra eso? Son decisiones que el Ministerio de Economía y Finanzas podría tener. Creo que me quedan pocos minutos. Termino señalando y coincidiendo con Renato, miremos la distribución del canon. No solamente por los absurdos que ya conocemos, sino porque creo que los recursos no renovables que generan el gas y los minerales se va a acabar un día. Y lo que estamos haciendo es dilapidar a través de un sistema de distribución absurdo sobre el cual hay varias iniciativas y sobre los cuales los congresistas deberían de actuar en lugar de destruir el país como están destruyendo, porque requerimos que se eliminen los absurdos como el de Yarabamba o como el de Megantoni, que permiten que los recursos públicos se usen de manera ineficiente. Y no podemos suponer que los recursos van a ser infinitos. Aparejado a eso, me parece que hay un asunto de orden político-administrativo. Hay muchos distritos que no deberían de existir, porque son una carga para el Estado. Hay distritos en el departamento de Arequipa que tienen menos de 500 electores. Estamos hablando de 2.000, 3.000 personas. Y Renato, que conoce bien la Unión, sabe que cuántas personas viven en Saila, cuántas personas viven en Puica, que son distritos que deberían de ser reestructurados y generar lo que en economía llamamos economías de escala, de tal suerte de que el erario público no financie gasto
corriente permanente que no contribuya sino al pago de planilla y gastos generales. Necesitamos que se revise, en lugar de que sigan creando distritos, lo que deberían hacer más bien concentrar distritos. Termino señalando que creo que también hay algo que hacer para mejorar el gasto público, es que se creen mecanismos para evitar el fraccionamiento de la inversión pública. Los proyectos se fraccionan de manera permanente y eso es una manera ineficiente de utilizar los recursos. Muchas gracias. Gracias al señor Gerardo Lobón por sus precisos comentarios. Y adelante, por favor, con el señor Bruno Vargas. Gracias. Bueno, primero agradecerle a la universidad por la invitación, a Marcelo también por la invitación que nos ha dado. Bueno, felicitar a Jover primero por la primera disertación, que está muy buena. Yo muy brevemente quiero comentar dos cosas. Principalmente, número uno, gestión del gasto, que como comentaba Renato, importantísimo que no se quede dinero sobre la mesa, ¿no? O sea, tenemos tantas brechas en el país de tamaño inmenso que es necesario que necesitamos cubrirlas. Dejar dinero sin utilizar o por malos expedientes o por ineficiencia en la ejecución y peor aún por la no ejecución es algo muy grave para el país, ¿no? Necesitamos llegar a niveles avanzados de porcentaje de gasto público, que es lo que nos comentaba Renato, que felicitarlo por ese porcentaje que llegan a tener en la municipalidad, pero esperamos que en todos los gobiernos locales y regionales vamos a incrementar ese porcentaje. Pero no nos podemos quedar solo con el porcentaje, porque si hacemos solamente pistas y veredas y con eso inflamos nuestros costos, el presupuesto y lo llenamos y utilizamos todo el presupuesto, pero solamente en gastos que no tienen una proyección, y es a donde va un poco, y es una de las reflexiones que creo más importantes de Jover, que es sobre la calidad del gasto. Es necesaria ver la planificación a largo plazo. Es la única manera para que podamos salir del subdesarrollo. Si nosotros no tenemos planes a mediano y a largo plazo, nuestras iniciativas de gasto son cortoplacistas o, en algunos casos, electoreras, populistas, ¿no? En donde lo que se quiere se hace el monumento a la hamaca o al sombrero, ¿no? O se parchan pistas y veredas que increíblemente siempre se dan en los últimos 3 meses de los periodos de gobierno. Toda la ciudad se destruye y se reconstruye. Entonces necesitamos tener planes de largo plazo. Nuestro CEPLAN tiene que tomar otro nivel. En los gobiernos regionales tenemos que tener oficinas de planeamiento a largo plazo. Lo peor de todo es que el mundo nos lo está demostrando. Singapur y todos los tigres de Asia han logrado revertir situaciones en muy corto periodo. ¿Por qué? Porque invierten inteligentemente, con un objetivo en común, con un objetivo claro, y no entra un gobierno tras otro tratando de destruir lo que hizo el gobierno anterior para tratar de sacar vendas o nuevas medallas en el pecho, ¿no? Entonces, yo creo que la reflexión importante, y eso yo me quedo con eso de Jover, que es que necesitamos que dentro de ese círculo virtuoso que tenemos que lograr, para mí es importantísimo ese pensamiento a largo plazo. Sí, quédese con el micro. Muchas gracias, señor Bruno Vargas. Y, en fin, los 3 panelistas por sus importantes comentarios. Ahora vamos a continuar con la otra ponencia. Acabamos de ver la calidad de gasto en sí en el ámbito de la inversión pública, ¿no? Fundamentalmente. Vamos ahora a ver una herramienta, una opción diferente que nos la va a traer nuestra segunda ponente, Mariana Caballero Deza, que nos va a hablar sobre obras por impuestos, una oportunidad para mejorar la calidad del gasto de los gobiernos subnacionales en inversiones. Adelante, Mariana. Sí, aquí viene un ratito.
Bueno, muy buenas tardes. De verdad es un placer para mí el día de hoy estar aquí. Agradecer a la Universidad Continental por la invitación, a Marcelo, también al gerente general, a Tomás, por la grata bienvenida que nos ha dado. No he tenido el placer de estudiar en la Universidad Continental, aunque luego de conocerla, de verdad que me provoca mucho empezar a estudiar temas de gestión pública. Sí tengo el honor de participar en un diplomado en la Universidad Continental, justamente un diplomado en obras por impuestos. Y el día de hoy yo quería comentarles un poco sobre la oportunidad que tenemos con esta herramienta de obras por impuestos para poder mejorar la calidad del gasto público de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos locales y regionales. Nosotros somos 33 empresas privadas actualmente, ALOXI, que es la Alianza para Obras por Impuestos. Somos un grupo de empresas que estamos comprometidas con desarrollo país y tenemos este propósito, que es la mejora de calidad de vida de los peruanos y la productividad del país a través de inversiones que sean confiables y eficientes en obras por impuestos. Y estamos, estas empresas, convencidas de que a través del mecanismo de obras por impuestos podemos ayudar al Estado a reducir brecha de infraestructura y apoyarla en la mejora de la calidad del gasto público. Y existe, de hecho, una relación directa entre lo que es la inversión pública y el crecimiento de un país. Sin embargo, en nuestro país, la inversión pública aún es insuficiente y tenemos un enorme desafío, un enorme reto. El Plan Nacional de la Competitividad, que salió publicado en el 2019, habla de una brecha de infraestructura de largo plazo de 363.000 millones de soles. Esta brecha de infraestructura es brecha de infraestructura básica. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en infraestructura de educación señalan 5.917 millones. ¿Esto qué es? Es la infraestructura que está faltando para que todos nuestros alumnos puedan efectivamente acceder a la educación. Pero no está tomando en cuenta todos esos colegios que necesitan refaccionarse o los colegios a los que los niños ni siquiera pueden ingresar. Hace más o menos una semana tuve la oportunidad de estar en una ponencia con el ministro de Educación y él hablaba de una brecha de 175.000 millones de soles en educación. Imagínense. Otro ejemplo, vemos agua y saneamiento, más de 95.000 millones para cerrar la brecha de los 3 millones de peruanos, más o menos, que no tienen agua. 3 millones de peruanos que no tienen agua, pero no estamos tomando en cuenta en estos 95.000 millones el agua segura. No estamos tomando en cuenta en estos 95.000 millones cuántas horas de agua tienen o cuántas horas de electricidad tienen nuestras poblaciones. Entonces imaginarán que no hemos medido la brecha, ¿no? Y cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, sin gastar adecuadamente los recursos, esa brecha se va agrandando. Y eso significa más peruanos sin tener servicios básicos. Y lo increíble aquí es que nuestro país ha tenido, por muchos años le denominamos el milagro peruano, ¿no? Realmente un boom, recursos, gracias a la minería, al canon, sobre canon, recursos. Es decir, tenemos recursos, pero no los gastamos. Y no podemos generar ese crecimiento que queremos si la ejecución del gasto no se hace de una manera oportuna y adecuada. Esto es al 12 de julio, un par de días mientras preparaba la presentación. 35% de presupuesto en el primer semestre. Estamos a 6 meses y estamos en una ejecución presupuestal del 35%. Arequipa también va por ahí, gobierno regional 38%, gobiernos locales 35% del presupuesto.
no todos, por supuesto, el señor gerente general. Pero es preocupante, ¿no? Es preocupante que tengamos recursos y claro, luego a diciembre vemos la subida y no sabemos cómo llegan a 70 o 80% cuando estamos en estos niveles de ejecución de gasto. Y esto solo el año pasado se devolvió al Tesoro Público 15.500 millones de soles. ¿Cuántos colegios con 15.500 millones? ¿Cuántos puestos de salud? Y esto es algo que sucede todos los años. Todos los años, alrededor del 30% de nuestro presupuesto público se devuelve. Hubiésemos podido cerrar brechas, aunque sean las básicas, ¿no?, de lo que nos falta. Educación, energía, salud, con esos 5 años sumados. Bueno, Arequipa tampoco es la excepción. Si bien ha mejorado en el 2023, el año pasado ha llegado al 73%, miren, en 2019 teníamos alrededor del 50%, 2019, 2020, 2021, la mitad del presupuesto. 6.300 millones dejados de gastar, un promedio del 60% del presupuesto asignado solamente ejecutado. Bueno, y para deprimirnos un poquito más, lo que se gasta, o sea, lo que se logró gastar, ese porcentaje, ¿no?, ese 60% que logramos gastar, no necesariamente termina en obras al servicio de la población. Esto es un informe de obras paralizadas de la Contraloría General de la República, diciembre del año 2023, hablaba de 26.000 millones de soles gastados y que no se han convertido efectivamente en servicios a la población. Existe entonces este mecanismo, que es una innovación peruana, que solo lo tiene el Perú, y bueno, Colombia también porque se lo copió, y que en realidad es, yo diría, la envidia de muchas regiones. Cuando a mí me invitan a hablar a veces a foros internacionales, todo el mundo se maravilla y dicen, wow, ¿tienen este mecanismo? Sí, tenemos este mecanismo en el Perú hace 16 años, que es una oportunidad para que la empresa privada entre a apoyar al Estado en ejecución de infraestructura pública. Esto no significa, ojo, que la empresa privada va a solucionar todos los temas, no. Esto significa que tenemos una brecha tan grande, pero tan grande, que si no todos los que estamos aquí presentes, desde sus trincheras, nos ponemos manos a la obra, no la vamos a cerrar. Y eso involucra sector público a través de obra pública, involucra sector privado a través de obras por impuestos, asociaciones público-privadas, proyectos en activos, todos los mecanismos de inversión y todas las personas, población, academia, con estos conversatorios que nos ayudan un poco a llevar ese mensaje, población con veeduría, o sea, viendo, ¿no?, revisando, estando atentos a cómo va la inversión pública y a cómo se cierran las brechas. ¿Qué te permite este mecanismo? ¿Qué le permite a la empresa y cómo funciona para los que no entienden? Fácilmente, así, muy fácilmente, es un pago en especies. ¿Okay? Yo, empresa privada, en vez de ir y pagar mi impuesto a la SUNAT, adelanto mi impuesto a la renta, lo adelanto. Mi impuesto a la renta y otros impuestos, porque ahora se ha ampliado, pero vamos a hablar de impuesto a la renta. Adelanto con fondos privados para empezar la ejecución de una obra. Acá no hay fondos públicos involucrados. Los efectos mineros es que dicen, necesito más presencia del Estado y necesito de que, por ejemplo, haya una mejor redistribución y que el dinero no vaya a nivel nacional, sino que tenga una mayor participación el territorio donde se explota el recurso. También tenemos desde el otro lado, ¿no? Pero, vuelvo, no es un tema estrictamente del MEF, que estamos totalmente de acuerdo en que debe haber una mejor priorización, una mejor asignación y sobre todo en términos de equidad, que creo que tenemos que llegar a términos de equidad. Sí, pasa por una norma en el Congreso. Han habido intentos, incluso ha habido proyectos de ley en el Congreso.
pero también ahí es una discusión bien fuerte. Son espacios en donde se tiene que haber mucho consenso. Y es por eso que algunos proyectos de ley todavía están ahí en el Congreso, ¿no? Muchas gracias, Jover. Y quiero invitar al público presente, levante la mano, por favor, si alguno quiere formular una pregunta. ¿Sí? El micro, por favor, si pudieran, ese micro, porque ustedes van a contestar por ahí. Muchas gracias. Sí, lo escuchamos. Perdón. Y bueno, pues mi nombre es James Casquino Escobar, soy alcalde del distrito de Yanaquigua y estamos trabajando con el gobierno regional justamente un proyecto de obras por impuesto, que es el proyecto irrigacional ARMA. Bueno, en la anterior gestión se le había dividido en 3 etapas. La primera etapa lo está ejecutando el gobierno regional, pero aún no lo ha culminado. Y estuvimos conversando para poder trabajarlo la segunda y tercera etapa de obras por impuesto. De repente lo anota el código, es el 149-150. Y bueno, lo que yo invito, no sé qué está sucediendo. Además es de acuerdo a la exposición que he podido ver, pues los temas de obras por impuesto en realidad subsumen bastantes indicadores de problema. Por ejemplo, este proyecto es trasvasar agua de una cuenca hacia la provincia de Condesuyos. Y eso va a resolver pues temas de saneamiento, temas de la agricultura, temas de negocios. Es un proyecto tan importante, pero sin embargo estamos ahí en la lucha. Yo no sé si de repente no tenemos un buen acompañamiento técnico, eso ojalá comprometamos a la academia, a los funcionarios del ente rector y nosotros, las autoridades, para poder trabajar este tema, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener la reunión en la siguiente semana que compromete, ¿no?, este proyecto más de 400 millones de trabajarlos por obra por impuestos. El problema está que no podemos avanzar. Se dice, pero yo tengo entendido, una vez que comprometa la conclusión de la primera etapa, en este caso el gobierno regional, no habría ningún motivo para poder trabajarlo la segunda y tercera etapa, pero sin embargo ahí nadie quiere dar un paso adelante, ¿no? Y quisiéramos ese acompañamiento técnico para poder avanzar y sería una cosa extraordinaria para nuestro gobierno regional, primero para nuestra provincia, que comprende 8 distritos y luego como gobierno regional, ¿no?, y por ende el país. Este tipo de funcionario o este tipo de capacitaciones se requiere, no los conocemos con toda sinceridad. No sé si alguien ha podido indicar, creo que el colega Velasco, no hay. Estamos tanto tiempo ya en la gestión pública, estamos yendo a las maestrías, estamos trabajando. Yo, por ejemplo, estoy ya más de 15 años como gobierno local, buscamos este tema de cursos. Yo quisiera, si esto lo podrían repetir, porque debíamos estar llenos de funcionarios, autoridades y funcionarios, tanto del gobierno regional y gobiernos locales, porque este es el tema que necesitamos, ¿no? Más bien es otro tema, llegué un poco tarde porque no se puede pasar después de La Joya a Arequipa, es más, están haciendo una obra ahí y la verdad que en 48 kilómetros nos demoramos más de 3 horas. No puede ser eso, ¿no? Eso también de repente el tema de obras por impuesto puede desarrollar, porque la administración pública, lamentablemente la burocracia es tan amplia y no podemos correr. Y este mecanismo ayudaría enormemente. Quería hacer esa pregunta en sí, de que si se podía, ¿no?, dar un paso después del compromiso de la primera etapa para las 2 etapas, ¿no? Yo tengo entendido que sí, hasta donde he podido
revisar parte de la bibliografía. Pero yo quisiera que de repente aquí también lo podamos trabajar, porque creo que esto es importante. Llegaremos al MEF, llegaremos a Proinversión, llegaremos a la academia, como es la universidad, para que nos puedan de repente, ¿no?, indicar algunos cuadros técnicos que entiendan en este tema y no demorar más este proyecto, ¿no?, que va a ayudar justamente a cortar las brechas, ¿no?, de lo que es de los problemas que tenemos del subdesarrollo. En este caso, como gobiernos locales, ¿no?, en zonas rurales. No tenemos presupuesto, pero yo creo que con el apoyo, la capacidad y la idea, ¿no?, podamos atraer a la inversión privada. De verdad, felicitaciones una vez más a la Universidad Continental por trabajar estos temas que sí son de la realidad de lo que nosotros estamos viviendo, de sacar adelante nuestros gobiernos locales y por ende el país. Muchas gracias. Ojalá sea atinada la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde, por sus comentarios y por su pregunta. Y le pasamos a Mariana esa respuesta. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, no soy de Proinversión, aunque podría decir que somos como la cara privada de Proinversión, porque promovemos el mecanismo y también ayudamos a justamente tratar de desenrollar estos problemas que se presentan en el mecanismo de obras por impuestos también, porque cualquier proyecto de obra pública siempre va a tener problemas en el camino, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que aquí la empresa privada pone toda su gestión para justamente poder salvar esas trabas que existen. He apuntado acá el número de CUI del proyecto. Yo tendría que revisar bien, primero, bajo qué modalidad se ha hecho la primera etapa, por qué se ha hecho en 4 o 3 etapas. Por administración directa. Por administración directa. Por el gobierno regional. Ok, entonces, bueno, y claro, si es un solo perfil técnico, habría también que revisar ese perfil técnico y por qué, digamos, porque esto parece ya un proyecto medio fraccionado, ¿no? Entonces, habría que revisar un poquito, yo me comprometo después a darle mi tarjeta para poder ayudarlo y si no, derivarlo a las personas que lo pueden ayudar en el sector público y nosotros también, por supuesto, a poder destrabar el proyecto. Encantadísima, ¿no? Sí quisiera mencionar que en obras por impuestos el privado es un aliado estratégico de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos locales. Quieren, o sea, de hecho, es más fácil pagar el cheque a la SUNAT, eso sí, se los aseguro, y no meterse en un problema como este para la empresa, porque es un problema de gestión, es un problema que siempre va a tener dificultades en el camino, pero que la empresa entra y gestiona y resuelve las dificultades porque quiere finalmente que el proyecto llegue a su fin, ¿no? Una cosa interesante también del mecanismo de obras por impuestos es que le permite a la empresa privada revisar el perfil técnico antes de la ejecución. Entonces, no vamos a tener problemas del mal diseño de perfil y les permite también hacer el expediente técnico, ¿no? Entonces, el expediente técnico lo diseña la empresa y la empresa es la que va a tener, digamos, esa obligación de responder ante ese expediente técnico. Es decir, todos los riesgos de el mal diseño, por decirlo de alguna manera, si es que sucede, porque por supuesto que las empresas se van a asegurar de que no suceda, pero si sucediese que ese expediente técnico está mal diseñado, pues eso va a cuenta riesgo de la empresa. O sea, la empresa es la que tiene que responder. Por eso es que sí es importante para las empresas muchas veces no tomar proyectos en expediente técnico o en perfil, sino hacerlo desde cero, porque van a asumir toda esa responsabilidad. Pero bueno, sobre su consulta particular y específica, le ofrezco poder revisar bien el tema. No tengo la respuesta ahorita a su consulta específica porque tendría que ver muchos aspectos ahí que se tienen que revisar para poder decirle si los otros dos, digamos,
Los otros 2 pasos que faltan del proyecto o los otros 2 tramos se pueden priorizar a través de obras por impuestos, ¿no? Habría que revisar eso bien. Correcto, gracias Mariana. ¿Hubiera alguna otra pregunta? Nosotros tenemos un pro y un contra en el ámbito político al cual ustedes hacían referencia. Si es que al político, a la persona que tiene que hacer la representación de tomar las decisiones, la capacitan bien respecto a la decisión que va a tomar, la importancia que tiene, la implicancia en el tiempo que va a tener el dar la posibilidad de entrar a obras por impuesto, créanme que la mayoría de municipalidades aceptarían. Sin embargo, como hacían muchísima referencia a este tema, son la falta de técnicos los que hacen de que los políticos no tomen estas decisiones. Si nosotros tendríamos personal técnico altamente capacitado en estos temas, yo no creo que ningún político, que ningún alcalde, que ningún consejo municipal no decidiera hacer esto. Así es de que tenemos que capacitarnos más, tanto el ámbito técnico como el ámbito político. Después, tenemos la presencia de los representantes del MEF en un tema tan álgido, tan político y sensible como en el caso de Tía María. Considero de que la distribución que nosotros hacemos en el canon no es la correcta. ¿Por qué? Si bien se le da a la zona que se ve afectada, esta redistribución debería darse a los distritos o a las provincias que están colindantes, y es más, al departamento que ve afectado por el tema netamente del canon. No tendría por qué irse a Lima este tema de canon. Sé que de repente ustedes me van a decir que se va a Lima porque ya tenemos la ley establecida y la ley es la ley y se tiene que dar de esa manera. Y la ley se modifica. En segundo punto, se tiene que ver también, o también me van a hacer referencia, que cuando se da el canon a Lima se da por la cantidad de población. Considero que también esa cantidad de población la tenemos en los departamentos que tenemos la actividad minera. Y así como nosotros en Bustamante podríamos tener infinidad de obras por impuesto, si nosotros tendríamos la facilidad de que la ley se adecue para que todos los recursos del canon sean dados solo al departamento que se ve afectado, tendríamos mejores obras y podríamos distribuir este canon de manera correcta. Gracias. Correcto. Antes de darle la palabra a Jover para que nos pueda dar una respuesta, yo quisiera comentarles que ya los tiempos nos han vencido. Nos hubiera gustado empezar a tiempo, pero esperando la asistencia suya hemos empezado un poquito tarde. Así que vamos a escuchar la respuesta a la última pregunta. Gracias. Adelante, Jover, por favor. Estimada regidora, la verdad que me voy a llevar digamos como parte de la necesidad de las autoridades, es el fortalecimiento de capacidades. Creo que lo dije, parte de mi ponencia, y es un reto el tema de fortalecer capacidades, porque no solamente debe ser en temas de gestión pública o temas de los sistemas administrativos que domina el MEF, como es presupuesto público, la tesorería, contabilidad, que obviamente van dirigidos principalmente a los funcionarios, quienes forman parte, digamos, las oficinas de presupuesto, tesorería y contabilidad. Pero esto debe escalar. ¿Quién debe conocer el presupuesto? Es el alcalde, los regidores. ¿Quién es el responsable de la gestión presupuestaria? El alcalde. ¿Quién prioriza los recursos? El alcalde. Lamentablemente, y digo lamentable porque sabemos que al ser un tema técnico, muchas veces el alcalde no tiene el espacio para poder conocer cómo está la gestión. ¿Sí? Sabemos que su rol es político, pero ahí sí tenemos un gran reto y creo que desde el MEF, a través de todos los sistemas, estamos apuntando a ello. En relación al tema del canon, como dije, si bien es cierto, es un tema sensible, es un tema complejo, ya hay decisiones que escapan al Ministerio de Economía y Finanzas, porque nosotros no tenemos no podríamos cambiar la asignación del canon, porque detrás está una ley.
La ley te dice el 10%, el 25%, el 40%, ¿sí? Y te establece cuáles son los ámbitos de distribución del canon. Entonces hay un espacio en donde se tiene, y por eso creo que un poco amplía ahí mi comentario, en el sentido de que hay iniciativas legislativas, pero sí tendría que haber un análisis más técnico de cómo debiera ser, y ahí yo insertaba el tema de equidad, ¿correcto? Porque solo así vamos a decir que efectivamente puede quedarse todos los recursos en el departamento, en donde, digamos, donde el ámbito de influencia de la empresa minera puede, pero también tenemos desde el otro lado, o sea, los recursos finalmente son públicos y el Estado en su rol de redistribuir los recursos hacia el ciudadano necesariamente tiene que mirar que esos recursos le debe favorecer a todos los peruanos, independientemente del marco normativo que esté detrás, ¿no? Pero nada, o sea, ahí sí el reto es justamente también para ustedes, es que poder trabajar una iniciativa legislativa que justamente apunte a esos términos de equidad que creo que ayudaría a mejorar la distribución del canon. Y ojo, no menos importante que eso, y con eso cierro, es el tema de la ejecución. Siempre nos preocupamos en que haya más canon, pero la pregunta debería ser, ¿qué hemos hecho con esos recursos? ¿Las inversiones son las que cierran brechas? Y ahí estaba, como decía el representante de la Cámara, es monumento al sombrero, proyectos que de repente... Miren, yo he visitado territorios en donde la población, un distrito tiene 1.800 habitantes, y en ese distrito, que está sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿qué priorizan? Una losa deportiva, priorizan la infraestructura del municipio, un municipio que en su costo, su uso expediente era 4.5 millones y solamente está el alcalde, los 2 regidores y los asesores que de vez en cuando se reúnen, y el resto están las oficinas que sirven de almacén. Se prioriza eso en relación a términos, por ejemplo, de cierre de brechas de anemia. Pero ¿quién tiene el rol de priorizar? No es el MEF, es la autoridad y es la población. Gracias. Gracias, Jover. Vamos a... Sí, adelante. Sí, si me permiten, solamente, yo sé que estamos contra el tiempo, pero para la señora regidora o señorita regidora, en temas de capacitación, yo le recomiendo el Diplomado de Horas por Impuestos de la Universidad Continental, que es el mejor. Pero no solamente eso, sino que actualmente la última modificatoria normativa que sacó el Congreso señala que Proinversión, junto con el MEF, van a certificar funcionarios públicos en obras por impuestos. Entonces, puede decirle a su alcalde que haga un convenio con el MEF y con Proinversión para que sean capacitados y así tengamos más obras por impuestos y efectivamente cerremos brechas. Gracias. Correcto, muchas gracias. Quiero invitar, ya culminando, a los ponentes y a los panelistas a pasar a sus asientos reservados, mientras vamos señalando de que les damos las gracias por estos importantes temas que han tratado el día de hoy, y en especial a los señores presentes en esta reunión. Quiero invitar para la clausura de este evento al señor gerente general de nuestra Universidad Continental, la sede Arequipa, al señor Tomás Silva. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero quisiera pedir un fuerte aplauso para nuestros panelistas, para Holber, para Mariana, que nos han acompañado esta tarde y que nos han ilustrado tan bien respecto a lo que la gestión pública, el gasto, el cierre de brechas implica para el desarrollo de un país. Quiero hacerles un pequeño comentario antes de clausurar esta importante tarde de conversación y de conocimiento. Continental, a través de su escuela de posgrado, fue la primera institución en este país que se preocupó de la modernización y de la capacitación del sector público. Allá por el año 2001, fuimos los primeros que trajimos la primera maestría en gestión pública a través de nuestra Escuela de Gerencia Pública, en un primer momento en unión con el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, que era quien certificaba y quien obviamente nos ayudaba con los docentes en estos temas
que para ese momento todavía no se conocían mucho. Posteriormente la escuela de posgrado sigue avanzando, ya se creó la propia escuela de posgrado, donde fuimos durante muchos años y seguimos siendo los líderes en lo que es la formación en gestión pública. Como dijo Mariana, les aseguro que tenemos los mejores cursos, diplomados, charlas en lo que se refiere a temas de gestión pública, y lo han podido, creo, ver en un evento de esa naturaleza, que los vamos a seguir haciendo. La escuela de posgrado se compromete a Marcelo, que es el director del área de conocimiento de gestión pública, a tener este tipo de eventos con especialistas de este nivel y también con funcionarios, con las personas que están en el día a día. Nos hubiera gustado, lamentablemente creo que la fecha y la hora no nos ha colaborado mucho. Nos hubiera gustado que hubiera mucha más gente, porque hay muchas cosas, como vemos, por aclarar, por saber, por conocer y por desarrollar, ¿no? Escuchamos la experiencia del doctor Paredes, que viene desarrollando ya varias obras a través de esta modalidad de obras por impuestos. Vemos que es algo que se viene siempre está en evaluación, ha desarrollado, se ha modificado el reglamento, se ha modificado la ley para facilitar esto, y es algo que de repente nosotros como instituciones privadas y como academia nos interesa que no solamente se conozca, se difunda, porque hablamos de un punto de partida que es muy importante, el cierre de brechas, que es lo principal y es para lo que se supone elegimos a nuestras autoridades. Que tengan una calidad de gasto, que controlen el gasto, ¿pero para qué? Para el cierre de brechas. ¿Qué produce un cierre de brechas? Produce un desarrollo de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, de nuestros pueblos. Genera competitividad. Comentarles también que a través de nuestra escuela de posgrado, hace 2 años ya trajimos el primer observatorio ciudadano, en el cual pudimos priorizar también en conjunto con IPAE y con el Centro Privado de Competitividad, un observatorio ciudadano en el cual hemos priorizado ya, hemos llegado a 40 obras en la región Arequipa, 40 obras de todo nivel de gobierno, desde nacional, regional, provincial y local, muy pocos local, pero solamente en 40 obras, para que tengan conocimiento de las autoridades, las personas que están acá, solamente en 40 obras estamos hablando de 7.500 millones de soles. Y eso que estamos descontando ya Maje Siguas, perdónenme, Maje Siguas, sacando de la lista Maje Siguas, que eran 2.500 millones, hay 7.500 millones de soles en obras que, de acuerdo a la metodología utilizada, ayudarían a que Arequipa como región pueda ir cerrando brechas y generando desarrollo, sostenibilidad y competitividad. Entonces, simplemente agradecerle a Marcelo esta diferencia, agradecer a todos a los panelistas, a los ponentes, a todas las personas que nos han acompañado. Un evento de esta naturaleza, estos diálogos de alta dirección, este es el primero que se realiza en Arequipa, como dijo Marcelo. Esto es algo que se replica en las diferentes, no solo en las sedes en las que estamos, en las diferentes sedes a donde llegamos con nuestros servicios y nuestros productos académicos de gestión pública, y vamos a seguir haciéndolo con temas de esta naturaleza. Así que doy por clausurado este evento. Muchas gracias por su participación y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.